Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del caso clínico sobre una hernia diafragmática congénita. Brevemente vamos a ver de qué se trata esta patología, cómo se diagnostica y qué pronóstico tiene para el embarazo. Se trata de una paciente de 21 años de edad que cursa su primer embarazo, un embarazo de 24 semanas al momento de la consulta, que acude para la realización de un eco de control prenatal normal. ¿Qué es lo que nos llama la atención a nivel del corte transversal, a nivel de tórax? Como podemos observar aquí, a nivel del corazón se ve una imagen hipoecogénica, una burbuja compatible con la cámara gástrica que se encuentra al mismo nivel del corazón, lo que hace sospechar en un defecto del diafragma, donde hace una evisceración del intestino y del estómago hacia la cavidad torácica, ¿no? Entonces aquí vemos el corazón y acá al lado, al mismo nivel, en el mismo corte, el estómago. Bien, entonces, ¿cómo se debe observar un corte normal a nivel del tórax? Primero que debemos ver las estructuras óseas correspondientes, la columna, las costillas, el corazón fetal siempre dirigido, la punta dirigido hacia la izquierda. Eso lo logramos determinar mediante el situs solitus o primer plano de Jaeger, mediante la localización de la cámara gástrica por debajo del estómago, ¿no? Segundo, que los pulmones abrazan al corazón totalmente, como vemos aquí en el esquema. Sí, abrazan totalmente, y obviamente el estómago no debe ser visible en el corte normal de 4 cámaras del corazón, porque obviamente el estómago se encuentra en un nivel inferior. Entonces aquí vemos representada una línea negra más o menos por donde es el corte de 4 cámaras del tórax, donde se debe evidenciar tanto los pulmoncitos y el corazón, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la hernia diafragmática congénita? Como veíamos en el corte anterior, ese es un corte normal en la gráfica izquierda, y en la gráfica derecha vemos un defecto en la formación de lo que es el diafragma, lo que produce una evisceración o herniación del contenido de la cavidad abdominal hacia el contenido hacia la cavidad torácica, ¿no? Aquí vemos una subida de lo que es el intestino, el estómago e inclusive una porción del hígado, lo que produce un desplazamiento total del corazón, que normalmente debe estar apuntando hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho del tórax, y obviamente el pulmón contralateral totalmente colapsado o encarcelado, ¿no? Lo que a la postre va a producir una hipoplasia pulmonar, y lo que está directamente correlacionado con la supervivencia de estos fetos, ¿no? Entonces, en el corte de la hernia diafragmática congénita, lo que vimos primero, que el corazón estaba desplazado al lado contralateral de la hernia, es decir, el corazón totalmente desplazado hacia el lado derecho. Había un aumento en la hiperecogenicidad sugerente al lado del estómago de que había una herniación. Aquí tenemos en oscuro lo que es el estómago en este esquema, y también teníamos una hiperecogenicidad por delante del estómago, que probablemente se deba a una evisceración del hígado, y una evisceración del hígado es un factor pronóstico desfavorable también para este tipo de herniaciones, ¿no? Que vemos aquí, lo que desplaza la cavidad gástrica hacia atrás. Y por último tenemos detrás del corazoncito, como vimos en el esquema anterior, lo que es el pulmón derecho, totalmente colapsado o encarcelado, lo que llevará a una hipoplasia pulmonar, un pulmón pequeño, ¿no? Aquí vemos en un corte un poquito más alejado, asimismo a nivel del corazón, lo que vemos a nivel de lo que es la hiperecogenicidad del hígado, el estómago y el pulmoncito en la parte de atrás. ¿Cuáles son las preguntas que se realizan en este tipo de casos? Si estos fetos pueden sobrevivir, cuál es su pronóstico y si existe algún tipo de tratamiento en la actualidad que pueda mejorar la sobrevida, ¿no? Primero, para determinar el pronóstico, nosotros debemos conocer la gravedad de la lesión, y la gravedad de la lesión va directamente correlacionada al grado de hipoplasia pulmonar que pueda tener este tipo de bebés. Es decir, si es que un bebé nace con un pulmón más pequeño, tiene menos probabilidad de sobrevivir, por obvias razones. En el momento que ya pasa la vida extrauterina, no puede expandirse el pulmón
como normalmente debe ser, lo que produce un intercambio gaseoso anómalo y obviamente lo que es la muerte fetal, ¿no? Entonces, para esto se han realizado numerosos estudios. Uno de los más aceptados a nivel mundial es lo que se conoce como el índice o radio entre el área del pulmón colapsado y la circunferencia de la cabeza, ¿no? Es una división entre las dos longitudes, ¿no? Y eso es una medida que se obtiene mediante una calculadora disponible en la red, que se conoce como el índice LHR, ¿no? Un índice LHR, para conocimiento, si es que es de 1 o menor, tenemos un pronóstico malo, ¿no? Lo que quiere decir que este tipo de fetos son candidatos a una intervención prenatal, es decir, una cirugía fetoscópica, como ya vamos a ver más adelante. Si es que tenemos un índice LHR entre 1 y 1.4, pueden ser candidatos a lo que se conoce como ECMO o soporte por máquina de exsanguíneo transfusión, es decir, una máquina que cumpla el papel de los pulmoncitos del bebé hasta tener un mejor desarrollo y un mejor pronóstico en este tipo de fetos. Y cuando tenemos un índice LHR de mayor de 1.4, el pronóstico es mejor de supervivencia, ¿no? Entonces vamos a nuestra paciente, tenemos la medición de lo que es el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, esto ya es en una posterior consulta, y vamos a medir lo que es en el trazado anteroposterior y transversal de lo que es el pulmón colapsado que señalamos acá. Acá tenemos la imagen de mejor manera. Vamos a identificar las partes, primero lo que es el estómago, la parte negrita, el hígado, que es la parte más hiperecogénica que hemos visto anteriormente, el corazón en el corte de acá, y por último lo que tenemos que es el pulmón derecho con las mediciones correspondientes que tenemos acá, ¿no? Como vemos en el esquema. Ingresamos todos los datos que hemos obtenido a nivel de la calculadora para calcular lo que es el índice LHR, ¿no? Y lo que vemos es que la calculadora nos arroja un índice de 1.04 para la medición entre las longitudes del pulmón y para la medición mediante el trazo del área del pulmón, una medición de menos de 1. Quiere decir que tenemos un índice LHR de 1 o menor en el caso de nuestra paciente, es decir, el pronóstico es peor. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en este tipo de casos o cuál es la cirugía que solamente podría mejorar la supervivencia en este tipo de casos? Es lo que se conoce como el feto, ¿no? Es la abreviación de lo que se llama como Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion, o en español que significa balón de oclusión traqueal. Entonces, ¿en qué consiste eso? Es la inserción mediante fetoscopía que se hace a partir de la semana 26 de embarazo y mediante relajación fetal y anestesia obviamente se coloca un balón que tapona lo que es la entrada del líquido amniótico a nivel de la tráquea, lo que produce una expansión mecánica respuesta como refleja del pulmón colapsado, y este pulmón colapsado al expandirse manda o desplaza lo que son la hernia que estaba localizada a nivel del tórax hacia la cavidad abdominal, es decir, a su puesto de inicio normal. Entonces vemos en la gráfica del lado izquierdo el pulmón colapsado, pero con la presencia del balón endotraqueal, el crecimiento del pulmón hipoplásico y obviamente el desplazamiento de la hernia hacia abajo, lo que le permite una mejor posibilidad de respiración normal en el momento del nacimiento del bebé. Entonces, este balón de oclusión endotraqueal se lo coloca alrededor de la semana 26 y se lo retira en el mismo procedimiento por fetoscopía alrededor de la semana 34, ¿no? Y luego de eso ya se programa inclusive el nacimiento por parto cefalovaginal o por cesárea mediante las indicaciones obstétricas pertinentes. En cuanto a esta anormalidad, nosotros tenemos que conocer que tiene una prevalencia de 1 en 4.000 nacimientos. Hay que siempre descartar anormalidades asociadas porque un buen porcentaje va de la mano de síndromes como el de Pallister-Killian, el síndrome de Fryns
y malformaciones craneofaciales o cardíacas, ¿no? Es por eso que el manejo básicamente inicial tiene que hacerse un eco anatómico detallado, que en el caso de nuestra paciente se lo realizó, no se evidenciaron ningún otro tipo de malformaciones, sino solamente la hernia diafragmática congénita izquierda aislada, y para descartar problemas de cromosomas, es decir, problemas genéticos, la realización de la amniocentesis, ¿no? Que era el siguiente paso en el caso de otra paciente, pero lamentablemente desistió del tratamiento. En cuanto al pronóstico, tenemos que tener en cuenta que si es que son parte de una trisomía 18, es decir, parte de otro tipo de malformaciones congénitas, es letal, ¿no? Es totalmente letal, no es compatible con la vida. Si es que tenemos un LHR clasificado como severa, como es el caso de nuestro paciente sin tratamiento, la tasa de supervivencia alcanza máximo el 15%, es decir, es bastante bajo. Si es que la LHR está dentro de rangos moderados, la supervivencia va hasta el 50%, y si el LHR es dentro de parámetros de leve, la supervivencia inclusive es mayor del 90%, ¿no? En este caso cabe recalcar algo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego de un diagnóstico, ¿no? Como decía Santiago Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de Medicina, que el principio de ayuda médica y solidaridad humana no puede terminar con el diagnóstico, es decir, hay que hacer algo más por la paciente o por el paciente. En este caso, nuestro paciente es un paciente fetal, intraútero, ¿no? Entonces, bajo este aspecto se le dio a la paciente, a la mamá, las opciones de tratamiento, en este caso con ayuda de Medicina Fetal Quito y con el Centro de Diagnóstico Fetal del Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora en la ciudad de Quito, donde tuvimos total apertura para el manejo de este caso, inclusive con la posibilidad de la realización de la cirugía fetoscópica, ¿no? Pero lamentablemente, y es una decisión respetable de los padres, no se tomó la decisión de la ayuda, y se prefirió hacer el manejo expectante nada más, ¿no? Entonces, queremos recalcar que nosotros como Centro de Medicina Materno-Fetal siempre estamos prestos no solo al diagnóstico de la patología, sino a encontrar una solución y una posible terapéutica para todos nuestros pacientes. Muchas gracias.